Hola a todos. Este vídeo es la presentación de la guía de seguimiento de los trabajos finales de carrera, TFC, o trabajos finales de programa, TFP. El departamento ha preparado esta guía para poder tener un mayor éxito en el momento de los trabajos lleguen a su culminación en la defensa oral y su posible publicación científica, que es el baremo de disponer de una buena producción científica. Esta guía nosotros la podemos encontrar, como todos los recursos del Departamento de Metodología de Investigación, en la página web de la UNACH. Para ello vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cómo poder descargar esta guía desde la web de la UNACH. Cuando ponemos la URL www.unach.cl podemos ver esta página y si vamos a la pestaña Universidad nos podremos dar cuenta que aquí aparece direcciones. Una vez oprimimos esta pestaña nos encontramos con esta página, la página de direcciones, en la que nosotros debemos descender un poco hasta encontrar la dirección de investigación. Y aquí aparece, aquí oprimimos en esta pestaña y nos vamos a encontrar con esta página. Y los recursos en la página de dirección de investigación los encontraremos al final de la página, donde pone recursos. En esta sección es donde vamos a encontrar la guía de seguimiento del TFC-TFP que pasamos a mostrar en estos momentos. La guía la podemos obtener en formato Word y en formato PDF. Nosotros la vamos a ver en el formato Word. Aquí es donde vemos la carátula de inicio de la guía, que está distribuida de la siguiente manera, como vamos a poder ver. Se distribuye la guía en 3 fases. ¿Por qué razón? En primera fase, segunda fase y tercera fase. La primera fase es la propuesta de investigación, la segunda fase es cuando se redacta lo que sería la introducción y la metodología, y la tercera fase cuando se redactan los resultados y la discusión y conclusiones. ¿Por qué se redacta en estas 3 fases? Porque en la Universidad Adventista de Chile disponemos de diferentes mallas curriculares en las carreras y programas, donde unas mallas, por ejemplo, el TFC en las carreras se desarrolla en un semestre, otras en 2 semestres, en los programas hay programas que lo desarrollan en 4 semestres y otros en otra distinta periodización. Por lo tanto, como esta guía debe ser un estándar para todos, que nos permita llevar a cabo un seguimiento del TFC o TFP, es por ello que lo hemos dividido en 3 fases. La fase de propuesta de la investigación, primera fase, la fase donde se redacta el título, el resumen, hasta introducción y metodología, y una tercera fase en que se redacta los resultados y la discusión y conclusiones. Toda investigación tiene estas 3 fases y, por lo tanto, cualquier periodización de las mallas curriculares en relación al TFC o al TFP perfectamente queda enmarcada en estas 3 fases también. Tanto si es en un semestre tendrá que completar estas 3 fases, como si es en 4 semestres. Da lo mismo. Igualmente tendrá que llegar a completar estas 3 fases por una evolución lógica de cualquier investigación. Muy bien. Pasemos a ver esta guía que nos vamos a encontrar, pues eso, como hemos visto, una carátula, un contenido y a continuación pues veremos un resumen de intenciones, ¿no? Donde obviamente se expresa que el TFC o el TFP debe tener un seguimiento para que la investigación pueda culminar de forma secuencial y que progrese adecuadamente, de forma que pueda asegurarse al máximo el éxito del TFC-TFP en el momento de su defensa y posterior publicación. Y en este contexto se espera que los docentes, es decir, los profesores guía, se alineen con esta guía, al igual, obviamente, que las mallas curriculares, los directores de carrera, decanos, en fin, todos aquellos que están involucrados en el proceso de la docencia de los alumnos de la universidad. Y
En esta guía se plantea pues, una forma de seguir que el desarrollo del TFC-TFP que permite el éxito en la culminación del trabajo. Veamos cómo debemos tener en cuenta esta guía. Esta guía en su momento también será incluida en un formato en Google Forms. De momento todavía no lo tenemos implementado en Google Forms y lo presentamos en su formato en Word, que será el mismo contenido prácticamente. Lo primero que hacemos es identificar el TFC-TFP, lógicamente pues con un título provisional, porque lógicamente cuando se está en fase de propuesta a veces el título no puede ser definitivo porque todavía no se ha redactado de forma absolutamente exacta, pero un título provisional sí se puede tener. Obviamente hay unos alumnos investigadores. En el caso del TFP suele ser, o mejor dicho, es un solo alumno. No es el caso de los TFCs que muchas veces son en formato seminario. Es decir, entre varios alumnos llevan a cabo el desarrollo del trabajo final de carrera y es por esto que el apartado de alumnos investigadores es mayor. Y en el caso de que sean varios, lógicamente, se solicita que haya un alumno de contacto y este debe identificarse con su teléfono celular y con su correo electrónico también, igual que el resto de los alumnos, de forma que el profesor guía, el coordinador de metodología de la investigación de la unidad, todos aquellos involucrados en el seguimiento del TFC puedan contactar con los investigadores por si ello fuera necesario para asesorarlos, para preguntar, lo que fuera. Y además se identifica con el profesor guía la unidad correspondiente, la carrera o programa correspondiente, lógicamente, y las fechas previstas de ejecución. Cuidado, las fechas previstas de ejecución, como es lógico, pueden variar algo, pero debe intentar ajustarse a ellas, las de inicio y las de final. Y a continuación se ve el desarrollo del TFC en 3 fases. Propuesta, primera fase, segunda fase, título, resumen, introducción y metodología. Tercera fase, resultados, discusión y conclusiones. Y ahí es donde nosotros ahora vamos a ver. Primera fase. En la primera fase, obviamente, los alumnos y el profesor guía hacen una propuesta de TFC o TFP en la que se contempla un título provisional, se plantean unos objetivos general y específicos provisionales que probablemente serán matizados a lo largo del desarrollo de la investigación y una hipótesis provisional, si es que fuera necesario que fuera una hipótesis. No todas las investigaciones, como ya hemos explicado en otros vídeos, no necesitan de llevar una hipótesis o no es, digamos, ni tan siquiera adecuado. Y obviamente también se debe ya haber hecho algunas lecturas fundamentales al respecto de la investigación y se está en disposición de redactar una introducción provisional. ¿Qué requisitos se deben plantear a los alumnos y al profesor guía para la propuesta de un TFC-TFP? 1. Una introducción provisional, es decir, el estado del arte, el marco teórico, etc. Y el formulario que vamos a ver a continuación, que lleva título, pregunta de investigación, objetivos generales y específicos y la hipótesis que incluimos este formulario en esta guía. Obviamente hay TFCs, TFPs que son de desarrollos tecnológicos, de creación artística, de exégesis bíblica, que no presentan ni objetivos ni hipótesis. Las exigencias que aquí mencionamos no se contemplan, obviamente, para la modalidad del TFC colaboración. En este caso, solamente deberá completarse el formulario para el TFC colaboración, en el que el profesor guía establece el listado de tareas a ejercer por el alumno y los criterios de evaluación. Además de la presentación del proyecto de TFC-TFP, todos los alumnos que desarrollen su TFC-TFP en el marco de una línea del profesor guía deberán completar y firmar el formulario de reconocimiento de la propiedad intelectual de la investigación del profesor guía. Esto vamos a verlo a lo largo del desarrollo de la presentación de esta guía. La introducción provisional. En esta primera fase, los alumnos y el profesor guía que presentan una propuesta
de trabajo de investigación, se contempla un título provisional, plantea unos objetivos generales y específicos también provisionales y una introducción provisional que tiene que ser fruto de la lectura de unos 10-20 artículos fundamentales y relacionados con la investigación que se pretende llevar a cabo. Y en este momento, un revisor metodológico nombrado por la unidad, por el coordinador de metodología, por quien se considere, informará si el TFP presenta una introducción que permite a los investigadores plantear una pregunta de investigación provisional innovadora y que aporta conocimiento y facilita redactar unos objetivos generales específicos provisionales que posibiliten responder a la pregunta de investigación. Eso es lo que nos permitirá saber que una investigación está bien planteada su propuesta. Habrá una revisión metodológica de esta propuesta. En la guía vamos a encontrar un formulario de cómo plantear el título provisional. Aquí está, que deben rellenar los alumnos. El título provisional, la pregunta de investigación provisional, los objetivos provisionales del TFC-TFP, aquí los pondremos. Hemos puesto solamente hasta 5 porque más de 5 objetivos específicos suele ser extraño, aunque pudiera haberlos. Lo normal es que sean entre 3 y 5 objetivos específicos, no más que eso. Y una hipótesis provisional si la hubiera. Obviamente, también aquí el revisor metodológico nos confirmará si se ha redactado un objetivo general adecuado para lograr responder la pregunta de investigación, se han redactado unos objetivos específicos adecuados para alcanzar el objetivo general y si se ha redactado una hipótesis acorde con el objetivo general y la pregunta de investigación. En este caso a veces no aplica porque no todas las investigaciones llevan, obviamente, una hipótesis. Si el revisor metodológico nos hubiera dicho no, los objetivos no están bien, la hipótesis no está bien, pues entonces nos deberá decir aquí sus observaciones por qué razón piensa el revisor metodológico que los objetivos no son los más adecuados. Fíjense que esta labor se parece mucho, o mejor dicho, es completamente igual prácticamente a la que vamos a encontrar cuando los investigadores planteen una solicitud al Comité Ético Científico. Fíjense que los apartados ya son muy parecidos y así, de esta forma, obtenemos dos trabajos en uno. Es decir, cuando los investigadores tengan que pasar una revisión metodológica para cuando soliciten un dictamen del Comité Ético Científico, esta tarea ya estará realizada, con lo cual tendremos un trabajo adelantado. El revisor metodológico nos habrá hecho ya la labor de revisar el apartado de metodología que nos dirá si esa investigación va por buen camino y por lo tanto es aceptable por parte de un comité ético científico admitirla como investigación y que vaya adelante. Y, por otra parte, tendremos, y eso es muy importante, también la seguridad de que ese trabajo se está realizando de forma correcta y que culminará sin ningún impedimento de forma secuencial y lógica. Es decir, tendremos dos beneficios. Uno, el trabajo estará bien hecho y dos, cuando lo vayamos a plantear al Comité Ético Científico, ya estará la evaluación hecha y nos permitirá avanzar con rapidez. Muy bien, en esta primera fase, los alumnos y el profesor guía presentan la propuesta de TFC-TFP, en la que se contempla, como hemos dicho, un título provisional, una pregunta de investigación, unos objetivos generales específicos probablemente provisionales y todo ello es el resultado de una introducción provisional en la que se muestra un conocimiento del tema a investigar. Una vez esto se completa, es el momento adecuado para solicitar y recibir asesoría metodológica que facilite la ejecución del TFC-TFP y que conduzca a una posible publicación científica de la investigación. La asesoría metodológica está a cargo del coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente o el asesor metodológico asignado al efecto. Por ejemplo, en ciencias de la salud o ciencias sociales
que manejan datos de personas, la asesoría se orientará en aspectos tales como el diseño, los participantes, el entorno, la intervención, si se va a hacer un cuestionario ya validado o se tendrá que validar, en fin, todo eso que corresponde a el diseño metodológico de una investigación. También se contemplará, como es obvio, si hubiera necesidad de análisis estadístico, todos aquellos aspectos que abarcan la metodología. En este momento de la investigación, cuando se realiza la propuesta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces los trabajos de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, se enmarcan en una línea de investigación del profesor guía. Si esto fuera así, entonces se solicitará a los alumnos que firmen un formulario de reconocimiento de la propiedad intelectual de la investigación, que es perteneciente a esa propiedad, al profesor guía. Esto nos evitará posibles problemas, malos entendidos en un futuro, que como ustedes saben, en otras circunstancias y en otras universidades ha dado lugar incluso a pleitos delante de los tribunales. Obviamente, hay que responder qué consideramos que es una línea de investigación. Una línea de investigación ha de ser demostrable. Es decir, una línea de investigación no es una idea que ha generado un profesor, por brillante que esa idea sea, pero que no tiene un respaldo, por ejemplo, de la siguiente manera. ¿Cómo debe estar respaldada una línea de investigación para que sea considerada como tal? Por ejemplo, el profesor está realizando una tesis de maestría o una tesis doctoral y dentro de esa tesis el alumno colabora. Eso, obviamente, es una línea de investigación del profesor. Otra situación posible. El profesor tiene un proyecto de investigación que está financiado con fondos internos de la UNACH o con fondos externos, no importa. Y el alumno colabora dentro de esa investigación realizando su trabajo final de carrera o trabajo final de magíster. Eso está enmarcado en un proyecto de investigación, por lo tanto, en una línea de investigación del profesor guía. Otra forma de mostrar que es una línea de investigación del profesor es que el profesor ya ha hecho publicaciones científicas al respecto y, por lo tanto, demuestra que esa investigación se enmarca en su línea de investigación. Es decir, cuando solicitamos al alumno que reconozca una línea de investigación del profesor guía, es decir, que reconozca que los derechos de la propiedad intelectual de esa investigación son del profesor, es porque el profesor demuestra que esa línea de investigación es realmente su línea de investigación. Y eso se demuestra mediante tres posibilidades. O porque es la tesis del profesor de maestría o doctoral, o porque es un proyecto financiado del profesor, o porque el profesor ya tiene publicaciones en esa línea. Eso es lo que demuestra que tiene una línea de investigación. Una línea de investigación no es un desideratum, no es una idea, no es una brillante exposición de un tema que pudiera en su día llevar a cabo una investigación. No, la investigación tiene que ser real y en curso. No puede ser algo que el profesor se propone que un día tendrá una investigación al respecto de un tema. No, eso no es una investigación, eso es una idea. Por lo tanto, en ese marco es cuando el alumno tiene que reconocer la propiedad intelectual de la investigación. Este formulario, que ahora después veremos, es una protección del profesor y del alumno. Es una protección de los derechos del profesor, si realmente es su línea de investigación, y es una protección del alumno, porque si no hay ese documento firmado, eso quiere decir que el profesor no es el dueño intelectual de esa investigación, es decir, no es el que ha creado esa línea de investigación. Por lo tanto, protege tanto al docente como al alumno de posibles reclamaciones posteriores o malos entendidos. El momento de firmar este reconocimiento es al inicio del trabajo. No debiéramos iniciar un trabajo
de investigación sin que estos extremos quedaran claros, porque a veces la buena voluntad de las personas nos conduce a situaciones en que después pueden ser conflictivas. Otro asunto que nos gustaría clarificar por si acaso, y es que en algunas ocasiones pareciera que alguien se ha dado a equívoco en lo que significa autor o coautor. Autor es cuando alguien, sea docente, sea alumno o sea quien sea, ha realizado un trabajo de investigación con todos sus apartados, es decir, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, la búsqueda bibliográfica, es decir, todo, lo ha hecho una sola persona y él solo. Eso es un autor. Cuando esto se ha hecho en colaboración con otra persona, los dos pasan a ser coautores, es decir, son autores de un trabajo en común. O sea, el concepto de autor y coautor no es distinto. Lo que pasa es que si yo soy autor de una obra científica o de una obra literaria o de una obra artística, yo soy el único que ha hecho todo, absolutamente todo. Nadie ha colaborado para nada, excepto que haya hecho, yo qué sé, alguien ha colaborado pues en un estadístico, me ha hecho las pruebas estadísticas, o alguien me ha colaborado en pasar unas encuestas, etc. Pero el autor tiene que estar en el diseño de la investigación, tiene que estar en la redacción del texto de la investigación, tiene que estar en la discusión de los resultados de la investigación. Si no, nadie es autor de un trabajo, tiene que participar en todos esos elementos. Es decir, coautor es lo mismo que autor, pero un autor que ha compartido la autoría con otro u otros autores que han colaborado con la misma o desigual intensidad en el trabajo, pero que han sido partícipes de la generación de la idea de la investigación, no solo de la idea, sino después de armar la metodología sobre todo, de encontrar los resultados, de analizarlos, discutirlos, redactar el último informe, etc. Si un autor ha puesto mucho más esfuerzo que los demás, será el primer autor o será autor de correspondencia, etc. Pero es autor igual que los otros son autores. Y si todos son autores, son todos y cada uno de ellos coautores. No existe un artículo o un trabajo en que uno es el autor y los otros son los coautores. No. Todos son autores y todos son coautores. Cuando hay un solo autor, ese es el autor del trabajo, pero uno solo. Cuando hay dos o más, los dos son coautores y por lo tanto autores. El concepto de autor y coautor no es distinto en su naturaleza, es distinto en el número de participantes de un trabajo, que es la diferencia. El autor de una novela es un único individuo, pero si les hubiera escrito a 4 manos, es coautor de una novela. Lo mismo en un trabajo científico. Este es el formulario que hemos dicho que se debe rellenar al inicio de la investigación si es que realmente el trabajo está enmarcado en una línea de investigación del profesor guía. Y aquí, obviamente, este formulario hemos puesto varios ejemplares. ¿Por qué razón? Como puede haber trabajos finales de carrera en pregrado que son en formato de seminario, es decir, que son varios alumnos que participan de un mismo trabajo final de carrera, por lo tanto, esto se debe firmar individualmente por cada uno de los alumnos que forman parte de la investigación. Si los alumnos no reconocieran esto del profesor y el profesor considera que esto es su línea de investigación y lo puede demostrar, lo aconsejable es que entonces los alumnos, si no quisieran firmar el documento, es mejor que el profesor guía y los alumnos tomen a otros alumnos, el profesor y los alumnos tomen a otro profesor y otro tema, para no tener problemas posteriormente. El reconocimiento de la propiedad intelectual. El formulario es el siguiente. Se identifica al alumno con su nombre y apellido, su root, en fin, su celular, su email, etc., ¿no?
y se identifica el trabajo y quién es el profesor guía, la unidad correspondiente, la carrera correspondiente, etc. Y en este documento se dice lo siguiente. Por este documento declaro que, como coautor del TFC-TFP arriba indicado, reconozco que este TFC-TFP se encuentra enmarcado en una línea de investigación, tesis, proyecto, puntos suspensivos, del profesor guía del TFC-TFP arriba identificado y que, por lo tanto, la propiedad intelectual de la metodología, los datos obtenidos, los resultados y las conclusiones de la investigación que contiene este TFC-TFP pertenecen al profesor guía del TFC-TFP. Por lo tanto, me comprometo a no divulgar ni publicar el contenido ni total ni parcial de este TFC-TFP por ningún medio, ni impreso, ni digital, ni oral, ni visual, sino el permiso explícito y por escrito del profesor guía del TFC-TFP y en el supuesto de recibir dicho permiso, dar el debido crédito al profesor guía del TFC-TFP si así lo desea el profesor guía. Para que así conste este reconocimiento, firmo este documento y abajo va la firma y la recepción y el sello de la facultad conforme se ha recibido esto. Es importante hacerlo al inicio porque una vez se haya completado el trabajo, si el alumno no quiere firmar y realmente esto es una línea de investigación del profesor guía, puede haber problemas y muy serios. Es por ello que lo mejor es clarificarlo al inicio del trabajo. Si el alumno, por la razón que sea, no estuviera de acuerdo en que eso no es una línea de investigación del profesor y no está de acuerdo en firmarlo, lo mejor es que el alumno tenga otro profesor guía y el profesor guía tenga otros alumnos. ¿Por qué? Porque al final, imagínense que esto es, por ejemplo, la tesis del profesor, la tesis doctoral, y el alumno dijera que ese trabajo es suyo. La tesis doctoral ya no sería original, con lo cual no podría presentarse. Eso sería un problema grave, grave para el profesor. Pero imaginémonos el caso contrario. Esto no es la línea de investigación del profesor y el profesor pretende que eso es su línea de investigación. Lógicamente, el alumno con todo derecho dirá que no va a firmar algo que no pertenece a una línea de investigación del profesor, porque una cosa es una idea y otra es una línea de investigación. Una cosa es una idea de que voy a investigar algo en la vida y otra es que sea mi línea de investigación. Una línea de investigación ha de ser demostrable, no es solo una idea, porque si no nos podríamos encontrar en este caso que el profesor se apropiaría del trabajo de los alumnos. Otra cosa es, y eso nos encontramos habitualmente, en que el profesor ha tenido que trabajar más que el alumno para llevar a cabo, por ejemplo, un TFP. Ahí es cuando puede haber dificultades y ahí es donde el diálogo entre profesor y alumno deberá intervenir. Pero debe estar claro, cuando una investigación es del profesor, es decir, es un proyecto de investigación del profesor, es una tesis del profesor, es un eslabón más en su línea de publicaciones, eso es una línea de investigación del profesor y por lo tanto el alumno no tiene derecho a apropiarse intelectualmente de ese trabajo. Como hemos dicho, hay varios ejemplares del formulario de reconocimiento de la propiedad intelectual de la investigación del profesor guía, porque en los TFCs hay seminarios donde hay varios alumnos. Una vez esto, también en este apartado ponemos lo siguiente. Unos ejemplos, esto no es un formulario, son ejemplos. Muchas veces se están solicitando datos personales que se obtienen de individuos que están enmarcados en una institución. Ejemplo, un colegio, una universidad, un hospital, un CESFAM, una empresa, etc. Para obtener datos de personas que están en esta circunstancia, lógicamente debemos solicitar permiso a la institución para poder encuestar a las personas, pasarles un cuestionario, hacerles una prueba de esfuerzo físico, lo que se considere necesario para obtener esos datos personales para llevar a cabo la investigación. Y es por esto que hemos incluido no un formulario, sino un modelo que puede servir de pauta
de lo que sería una carta de solicitud a instituciones para aplicación de instrumentos que manejan datos personales. Aquí vemos un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí veremos cómo podemos dirigirnos a una directora de salud municipal, por ejemplo, ¿no? Esto sería cómo debemos presentarlo y generalmente esta carta suele tener más fuerza si la firma, por ejemplo, el coordinador de la carrera, el director de carrera, el coordinador de programa de posgrado o el departamento de metodología o la dirección de investigación, alguna autoridad académica que le permita al profesor guía o al alumno acceder de forma más fácil a recibir la autorización para solicitar datos personales de las personas de las instituciones. Este es uno de los ejemplos. Este sería otro, por ejemplo, de cómo muchas investigaciones se dirigen a alumnos de la propia universidad. Pues cómo podemos solicitar este permiso a el decano de la facultad correspondiente o al director de la carrera correspondiente, etc. Eso sería una forma de rellenar este tipo de solicitudes. Ya, y repito, no es un formulario, es un modelo. Es un modelo para solicitar permiso a las instituciones para solicitar datos personales a las personas, para obtener esos datos. En esta primera fase, el coordinador de metodología deberá realizar un informe. Deberá realizar un informe para ver el seguimiento del TFC. Y, obviamente, ¿qué es lo que va a haber? Muy bien, va a haber lo siguiente. Primero se identifica el coordinador y ¿se ha firmado el reconocimiento de la propiedad intelectual de la investigación del profesor guía? Sí, no, o no aplica porque no ha lugar a ese reconocimiento. ¿Se ha hecho la carta de solicitud de instituciones para aplicación de instrumentos que manejan datos personales o de instituciones? Sí, no, o no aplica porque no es necesario, por lo que sea. Además, el informe del coordinador de metodología de la investigación de la unidad nos va a decir lo siguiente. Visto el informe y las observaciones del asesor metodológico y si aplica el cumplimiento del formulario de reconocimiento de la propiedad intelectual de la investigación del profesor guía, bien, la propuesta del TFC-TFP identificada es adecuada y pertinente y se ha rellenado y firmado correctamente los formularios preceptivos. Sí, sin observaciones. Sí, con observaciones, porque es posible que el revisor metodológico haya puesto observaciones o no. No es, digamos, no es adecuada. Eso nos permite ver si la propuesta es adecuada, no es adecuada, si tiene observaciones, no tiene observaciones, y eso nos permite ir adelante o rectificar aquellas cosas que fuera necesario. Como ustedes saben, el reglamento del trabajo final de carrera, esto no implica al trabajo final de programa, solamente al trabajo final de carrera, es decir, al TFC, es decir, a las carreras de pregrado. Esto no es motivo que implique a los programas de magíster en absoluto, es la modalidad del TFC colaboración. En el TFC colaboración, el profesor guía debe establecer el listado de tareas a ejercer por el alumno y los criterios de evaluación, lo que consignará por escrito y se depositará una copia en los archivos correspondientes de la facultad. Y esto se hará previo al inicio del TFC. De forma que no puede ser una colaboración que a lo largo del desarrollo del tiempo correspondiente que deba ocupar el TFC, el profesor guía pues vaya dando tareas y sin darse cuenta esté exigiendo una colaboración mucho mayor de lo que sería recomendable por los créditos que se asignan a la asignatura de TFC. O que fuera menos. Debe ser una cosa equiparable en créditos a lo que se exige para el cumplimiento de un TFC. Y obviamente, por supuesto, este listado de tareas y los criterios de evaluación deberán acompañarse de informe positivo del coordinador de metodología de la investigación de la facultad correspondiente. Y en este caso sí decimos facultad y no unidad, porque esto no es relacionado con posgrado. El TFP no admite la modalidad de colaboración, solo admite el TFC.
Muy bien, esto sería un formulario de cómo realizar el listado de tareas, que es una enunciación breve de las tareas a rellenar por el profesor guía y el tiempo de ejecución de tareas en horas, el estimado, y eso se hace al inicio de la segunda fase del TFC, es decir, cuando ya una vez se ha hecho la propuesta de colaboración, pues esto es lo que se debe rellenar y al final de esta segunda fase se rellenarán las horas completadas. Es decir, si fuera el caso de que el TFC en la carrera estuviera en dos asignaturas, es decir, un TFC 1 y un TFC 2. Y aquí se pondrá el total de horas estimadas, que debe corresponderse al volumen de horas que en la malla se aplican a la asignatura de TFC y, obviamente, al final se verá si se corresponde lo estimado con lo real. Se pondrá aquí en la tercera fase, es decir, si hubiera un TFC2, esto no debería, digamos, exceder, obviamente, el tiempo estimado para la asignatura del TFC, que sería el TFC2, pues aquí también se pondría el listado de tareas por el profesor, el tiempo estimado y el real. Obviamente, el tiempo es el equivalente al que se aplique al TFC1 y al TFC2. El TFC1 en la segunda fase, el TFC2 en la tercera fase, o solamente el TFC1, si solo existiera uno, en la segunda fase. Pero hay que tener en cuenta que en la Universidad Adventista de Chile, un crédito transferible equivale a 29 horas. Por lo tanto, ese es el tiempo de dedicación equivalente a los créditos que se asignen al TFC 1 y 2, o solamente TFC 1, el que deberá ser exigido para el TFC colaboración. Obviamente, también se deberán escribir los criterios de evaluación que se va a llevar a cabo para el TFC. Y esos criterios serán una redacción breve del profesor guía, donde pondrá cuál es el criterio que va a aplicar para evaluar la colaboración del alumno en las tareas que se desarrollen. Y un espacio reservado al coordinador de metodología de la investigación, donde se identifica al coordinador y también aquí, visto el listado de tareas y los criterios de evaluación sobre el proyecto de TFC colaboración identificado, presenta un desarrollo de colaboración adecuado y pertinente. Sí, sin observaciones. Sí, con observaciones. No. Si hubiera observaciones, aquí el coordinador debería consignarlas. Y aquí no es un asesor metodológico asignado, no. En este caso es el coordinador de metodología de la investigación quien tiene que realizar el informe para los TFC colaboración. En los otros TFCs puede haber un asesor metodológico designado que informará al coordinador de metodología de la investigación, pero aquí, en el TFC colaboración, solamente es el coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente el que va a emitir el informe. Pasamos a la segunda fase. Una vez se ha hecho la propuesta de TFC, TFP, esta ha sido aceptada por los organismos correspondientes de aprobación de esa propuesta. Durante el periodo que la carrera o el programa de posgrado hayan determinado, se desarrolla la introducción y la metodología. Y en esta segunda fase, los alumnos, junto con el profesor guía, redactan un texto definitivo con un título y una introducción y una metodología acorde a los objetivos planteados y que permita alcanzar dichos objetivos. Además de un resumen que contempla tanto la introducción como la metodología. Y en esta segunda fase se entrega el texto completo con el resumen, las palabras clave correspondientes, la introducción, la metodología y la lista de referencias de la bibliografía que ha debido usarse según el tipo de investigación que se lleve a cabo. En esta segunda fase, el requisito de presentación es entregar el informe escrito en formato de artículo o de tesis que comprende lo siguiente: título, resumen, introducción y metodología. En esta segunda fase, el seguimiento se puede realizar de dos formas. La preferente y la que sería aconsejable es
realizar una predefensa oral del TFC-TFP. Es decir, los alumnos realizan una predefensa oral del TFC o TFP delante de una comisión examinadora, que está compuesta como mínimo por 3 profesores, igual que cuando se realiza la defensa oral definitiva. Y en este caso, el resultado de esa evaluación de la comisión examinadora se comunica al coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente. En el supuesto de que no estuviera organizada esa predefensa, que es lo aconsejable, entonces habrá un informe del coordinador de metodología de la investigación. El coordinador de la unidad correspondiente emitirá un informe de asesoría metodológica. Con el supuesto que hubiera una predefensa oral, obviamente recogerá el informe de la comisión examinadora. El TFC-TFP, que maneje datos de personas, una vez reciba la aprobación de la segunda fase de su desarrollo, es decir, reciba la aprobación de la introducción y la metodología, debe solicitar un dictamen del Comité Ético Científico de la UNACH o de otra institución que cuente con un comité ético de la investigación para poder manejar datos personales y poder obtener los resultados de la investigación. Las exigencias, obviamente, que aquí se señalan, no rigen para la modalidad de TFC colaboración. En ese caso, solamente deberá completarse el formulario, revisar la segunda fase del TFC colaboración, que ahora veremos, y en el que el profesor guía registra las tareas realizadas y el desempeño del alumno. En esta guía presentamos una pauta sugerida, no es obligatoria, es una sugerencia, para revisar la segunda fase del TFC-TFP. En esta pauta se ciñe al contenido del TFC-TFP. No tiene en consideración aspectos formales de exposición, por ejemplo, diseño del PowerPoint, fluidez oral de la exposición, aspecto formal del alumno. Estos aspectos no se puntúan en esta pauta. ¿Por qué? Porque la revisión se centra en la posible publicación científica del TFC-TFP. ¿Por qué? Porque este es el criterio de que se pueda publicar un trabajo que permite valorar de la forma más aproximada la calidad de una investigación. Es decir, cuando un trabajo es posible exponerlo a la crítica de la comunidad científica de forma abierta, quiere decir que es un trabajo que es de calidad suficiente para que esa comunidad científica lo acoja y lo someta a crítica abierta, como es el objetivo de toda investigación. Como se trata de una asignatura, también se plantea un método de puntuar, un posible baremo de puntuación del TFC-TFP, que se obtiene con un instrumento de n ítems, en una escala de Likert, con 6 alternativas. Es decir, que no tiene una alternativa neutra, no tiene una alternativa en medio. Es decir, aquello de ni sí ni no, aquello de que no tengo que decantarme. Sí, se le exige al evaluador que se decante hacia el acuerdo o hacia el desacuerdo. En esa escala de Likert, que es de 6 alternativas, va 1 muy en desacuerdo a 6 muy de acuerdo. Y fijémonos que va de muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 en desacuerdo más que de acuerdo, 4 de acuerdo más que en desacuerdo, 5 de acuerdo y 6 muy de acuerdo. Estas son las 6 alternativas que plantea esta escala de Likert. Con esta escala, tanto si fuera una predefensa oral como si fuera una valoración, en este caso no evaluación del coordinador de metodología de la investigación, podríamos observar si un trabajo es publicable o no es publicable. Es decir, el índice más claro de calidad de una investigación es si es publicable o no lo es. Y ahora veremos cómo es la pauta, sobre todo para aquellos trabajos que solicitan datos personales, que son la mayoría de las investigaciones que se realizan en la Universidad Adventista de Chile y que sobre todo corresponden a ciencias de la salud,
ciencias sociales, de la educación, que podemos encontrar en nuestra universidad. Veamos cómo es esta pauta. Y reitero, es una pauta sugerida. No se adaptará a todos los tipos de trabajo, pero a buena parte de ellos sí. Vemos cómo tenemos aquí una escala de Likert de 1 al 6, 1 muy en desacuerdo, 6 muy de acuerdo, y lo primero que solicitamos es el título. ¿Expresa el título del estudio, se expresa con términos que se utilizan habitualmente en la literatura? Debiera incluir la población, las variables de estudio, el periodo de estudio. No suele contemplarse si es un formato de artículo científico. Y entonces puntuamos de 1 a 6. A muy en desacuerdo, más en desacuerdo que de acuerdo, más de acuerdo que en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. El título puede tener en cuenta la población, las variables de estudio, el periodo de estudio, etcétera, pero puede ser la redacción un tanto, digamos, confusa, falta de claridad, falta de precisión, ambigua. Es por eso que además el título tiene un apartado, si os fijáis los ítems, unos irán en números y otros irán en letras. Y los de letras se refieren sobre todo a la redacción. Y por lo tanto, el ítem en letras nos dirá, ¿la redacción del título es adecuada y se comprende con facilidad? ¿Es clara? ¿Es precisa? ¿No es ambigua? Y de nuevo volveremos a valorar en la escala de Likert. A continuación del título se debe redactar un resumen. Y el resumen puede ser estructurado explícita o implícitamente. Es decir, en algunas publicaciones el resumen debe estar estructurado de forma explícita. Muchas publicaciones, muchas revistas lo solicitan así, pero otras no. Pero igualmente hay una estructuración implícita. Primero se parte del resumen de la introducción, después de la metodología, después de los resultados, después de la discusión y conclusiones. Obviamente, en este apartado, como estamos en la segunda fase de la investigación, solo tenemos en cuenta la introducción y la metodología. El resumen debe estar estructurado de forma explícita y, por lo tanto, debiera estructurarse en los mismos similares apartados que el resto del trabajo final de carrera o TFP, o de forma implícita, es decir, sigue el mismo orden que el resto del texto. En ocasiones, en un formato de artículo, en lugar de llevar introducción, aparece un apartado de objetivo u otro. No es usual, pero puede suceder. Como es lógico, la redacción del resumen debe ser adecuada y se debe comprender con facilidad, es decir, ha de ser clara, precisa, no ambigua, y se usa una ortografía y una sintaxis correctas. Además, el resumen debe ir acompañado de palabras clave. Las palabras clave deben ser las que se usan en la disciplina académica en la que se enmarca la temática del TFC o TFP. Generalmente, en ciencias de la salud hay tesauros muy acreditados, como es el MESH, que se ha juntado con el DEX, el tesauro que en su momento ya inició el Medline y que se puede encontrar en PubMed. En ciencias de la educación hay tesauros como por ejemplo el de la UNESCO y de otras instituciones, pero a veces en los trabajos utilizamos palabras que no se encuentran en los tesauros. Puede pasar. Por lo tanto, entonces debemos utilizar palabras que sí sean de uso en artículos científicos de la disciplina. No deben ser palabras que sean, obviamente, ni neologismos, ni palabras de un uso absolutamente restringido, porque las palabras clave sirven a los motores de búsqueda de los índices para clasificar los artículos. Y si los motores de búsqueda no reconocen esas palabras clave, lógicamente los artículos serán difícilmente indizados y, por lo tanto, cualquier lector que quiera encontrar ese artículo le va a ser muy difícil encontrarlo. Además, habrá en la introducción qué es lo que vamos a considerar en la evaluación. Los antecedentes, la justificación, los objetivos y en los antecedentes se solicitará si explica las razones y la fundamentación científica de la investigación, si desarrolla algunos conceptos y definiciones que facilitan la lectura, esto es opcional, establece el objetivo general y lo expresa al final de la introducción,
Y, lógicamente, de nuevo, en letras, la redacción de la introducción. ¿Es adecuada? La ortografía, la sintaxis, etc. Una vez tenemos evaluada la introducción, es cuando pasamos a evaluar la metodología. En la metodología, ¿qué tenemos? El diseño del estudio, el contexto, los aspectos éticos, los participantes, las variables de estudio, etc. En el diseño de estudio, ¿qué es lo que solicitamos a un TFC, TFP? Si presenta los elementos clave del diseño del tipo de estudio, la temporalidad, es decir, es un estudio cualitativo, es un estudio cuantitativo, va a ser transversal, va a ser longitudinal, etc. El contexto. Describe el escenario, los lugares, los eventos relevantes, incluye los periodos utilizados y la recogida de datos. La ética. Describe la consulta que hará el Comité de Ética y acerca de la protección de los derechos de los participantes del estudio. Participantes. Informa los criterios de inclusión y exclusión y métodos de selección de los participantes. Variables. Define claramente qué variables son las que pretende medir y con qué instrumentos, si es que aplica esto, porque no siempre se va a utilizar ni estudio de variables, ni se van a comparar, ni se van a utilizar instrumentos de medida, ni pruebas, etc. Porque puede ser simplemente un estudio observacional y nada más. Fuentes de datos, es decir, fuentes de datos y medición. Indica las fuentes de donde sacará los datos o, en el caso de usar instrumentos, indica sus características. Los instrumentos, la intervención. Indica si los instrumentos de recogida de datos están validados o pasarán por un proceso de validación si aplica. El tamaño muestral. Explica cómo se determinó el tamaño muestral o se utilizará la población total. Variables cuantitativas si aplica. Explica cómo se hará el análisis de las variables cuantitativas si procede a describir qué grupos se definieron o recodificaron y por qué. Obviamente se aplica, no todos los trabajos van a ser así. Métodos estadísticos, si es que van a utilizarse, por lo tanto se aplica. Describe los métodos estadísticos descriptivos que utilizará. Describe los métodos estadísticos analíticos. Obviamente no siempre se utilizan. Describe si utilizará pruebas para validar sus instrumentos. Y, obviamente, de nuevo, la redacción. ¿Es adecuada? La gramática el que utiliza es la correcta, es decir, la ortografía y la sintaxis. Además, tendrá que contemplar la bibliografía usada. Preguntará dos cosas. ¿Más del 50% de las referencias tienen menos de 5 años de antigüedad? ¿Por qué es importante esto? Porque el sesgo de publicación en las revistas viene muy orientado a que los artículos que sean referenciados, las fuentes bibliográficas referenciadas, tengan 5 años o menos de antigüedad. Es decir, que el trabajo pueda demostrar que ha leído la literatura reciente y que es un trabajo al día. Y, sobre todo, y esto es muy importante, sobre todo en los artículos científicos, no usar fuentes secundarias. ¿Qué es una fuente secundaria? Para entendernos, por ejemplo, en ciencias de la educación, yo quiero citar a Piaget o a Marx o a Confucio. Bueno, en el caso de Confucio no entraría, pero quiero citar a Piaget o Marx. Lógicamente, lo mejor es citar las obras originales de Piaget o de Marx, no a autores que citan a Piaget o citan a Marx. En el caso de que utilicemos datos, si un artículo alude a datos obtenidos en alguna fuente, lo mejor es acudir a esa fuente y obtener los datos de esa fuente, no citar el artículo que cita la fuente. Eso es una fuente secundaria. Una vez hemos hecho la puntuación de todos los ítems, entonces vamos a hacer una revisión global. La revisión global, vamos a poner una puntuación y esa puntuación de 0 a 100, porque es como corresponde en la forma de puntuar en la Universidad Adventista de Chile, la reflejaremos también en una posible publicación del trabajo. Por ejemplo, hemos dicho, obviamente, que todos los puntos van a ser en una escala de 1 a 6, en función de muy en desacuerdo a muy de acuerdo.
Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La puntuación es, entre comillas, cualitativa-cuantitativa. Es decir, si todos los ítems del 1 al 18 y el 29 y 30 han obtenido 6 puntos, es decir, el evaluador está muy de acuerdo, entonces se aplica 100. Y obviamente, en su proyección de publicación es sin observaciones, ¿es publicable? Sí. Imaginémonos que no todos se ha conseguido 6 puntos, o sea, no todos es muy de acuerdo, pero ha habido un máximo de 5 con 5 puntos, es decir, un máximo de 5 con un de acuerdo, pero ninguno menos de 5, es decir, no hay ningún ítem menos de estar de acuerdo. Por lo tanto, se consideraría que las observaciones no son relevantes y el artículo sería publicable, el trabajo sería publicable. Pero ahora veamos. Imaginémonos un máximo de 10 con 5 puntos, es decir, 10 máximo de acuerdo, pero ninguno menos de 5, o sea, ninguno menos que de acuerdo. Y entonces diríamos con observaciones no relevantes. Pero es aconsejable que se corrijan los ítems con 5 puntos en la escala de Likert. ¿Sería publicable? Sí. Y fijémonos, en este caso la puntuación iría de 90 a 94, así como antes hubiera ido de 95 a 99. El 100 solo se reserva para aquel que haya obtenido todos los ítems 6. Muy de acuerdo. Tenemos aquí un máximo de 4, es decir, más de acuerdo que en desacuerdo, en 4 ítems. En 4 ítems. Con observaciones relevantes entonces. Y debe ser corregidos los ítems con 4 o 5 puntos en la escala de Likert. ¿Es publicable? Sí, todavía es publicable. Pero ahora, fijémonos, hay un máximo de 8 ítems, hay que tener en cuenta que tenemos 20 ítems, de 1 al 18 y 29 y 30, son 20 ítems, y dijeran un máximo de 8 con 4 puntos. Es decir, con un más de acuerdo que en desacuerdo. Aquí hay observaciones relevantes, deben ser corregidos los ítems con 4 o 5 puntos en la escala de Likert y el trabajo se considera no publicable, a pesar de que en una escala de 1 a 100 le podemos asignar de 70 a 79. Pero todo lo que no es por lo menos de 80 puntos no es publicable. Lo que es por lo menos con 95 no hace falta hacer ninguna corrección, puede ir directamente a publicación. Lo que es de 80 a 94, corrija lo que haya que corregir y puede ir a publicación. Y después tenemos más de 8 ítems con 4 puntos, es decir, con un más de acuerdo con un que en desacuerdo, más de 8. Esto quiere decir que si en las observaciones requiere ser reelaborado o redactado de nuevo y no es publicable. Eso no quiere decir que esté suspendido, no. Puede ser menos de 70 puntos. Obviamente, en posgrado sería reprobado, pero en pregrado el aprobado es a partir de 51 puntos. Atención, muy importante. Una sola respuesta con 3 puntos en la escala de Likert, en los ítems del 1 al 28, en este caso, convierte al TFC o TFP en no publicable y por tanto requiere ser reelaborado o redactado de nuevo. Si además se tiene en cuenta en la puntuación la valoración de los ítems de redacción, entonces la puntuación final podría ser el promedio de sumar la puntuación obtenida en los ítems 1 al 18, 29 y 30, los ítems numéricos, con la puntuación de los ítems de la A a la D, es decir, los ítems que van con letras, los que se refieren simplemente a la redacción. Veamos entonces cómo valoraríamos globalmente los ítems de redacción. En una escala de 0 a 100, en una escala de Likert que va de 1 a 6, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y la posible publicación del TFC si hay observaciones y si es publicable o no es publicable el artículo. Si todos los ítems de la A a la D tienen 6 puntos, es decir, muy de acuerdo,
valoración, evaluación 100 puntos. Por lo tanto, sin observaciones, es publicable. Si solo hubiera un ítem de la A a la D con 5 puntos, serían observaciones no relevantes, sería publicable y por lo tanto la puntuación estaría en 95-99. Si hubieran dos ítems de la A a la D con 5 puntos, entonces la puntuación sería entre 90 y 94, habría observaciones relevantes, sería aconsejable que se corrijan los ítems con 5 puntos en la escala de Likert y sería publicable el trabajo. Si hay más de dos ítems de la A a la D con 5 puntos, entonces hay también observaciones relevantes, debieran ser corregidos los ítems con 5 puntos, continúa siendo publicable el trabajo, pero la puntuación sería entre 80 y 89. Ya por debajo de 80 puntos, como en la puntuación en los ítems numerados del 1 al 18 y los ítems numéricos, lógicamente ya se considera el trabajo no publicable, debe haber corrección y en este caso si hubiera uno con 4 puntos ya se consideraría que no es publicable, es decir, uno que dijera más de acuerdo que en desacuerdo y por lo tanto la puntuación estaría entre 70 y 80. Si hubiera dos o más con 4 puntos, o sea, más de acuerdo que en desacuerdo, entonces requiere ser redactado el trabajo de nuevo porque hay, digamos, problemas de redacción. No sería publicable. Y desde luego, una sola respuesta con 3 puntos en la escala de Likert en los ítems de la A a la D convierte al TFC o al TFP en no publicable y por lo tanto requiere ser reelaborado o redactado de nuevo. Y, atención, el ítem de metodología de redacción, el D, no puede ser menos de 5 para que el TFC-TFP sea publicable. No todos los trabajos tienen estas características. Algunos no solicitan datos de personas y por lo tanto requieren de una evaluación un poco distinta. Una pauta más genérica para evaluar ese tipo de trabajos es la que aparece aquí. Lo mismo habría en el título, esto no cambia mucho más. La redacción del título, obviamente, el resumen se solicita estructurado por lo menos explícita o implícitamente. Las palabras clave que por favor sean, a ser posible, extraídas de un tesauro, si no, por lo menos las que sean de uso común en la literatura especializada. Y en la introducción se hablan de los antecedentes, la justificación del trabajo, más o menos establece lo mismo, la razón, la fundamentación, conceptos y definiciones, objetivo general y, obviamente, la redacción de la introducción se tiene en cuenta y en el apartado de metodología aquí sí hay un cambio. Si en los trabajos, en las investigaciones en que solicitamos datos de personas es muy evidente el diseño de la metodología, participantes, entorno, instrumento, estadística, etc., aquí pudiera no ser tan clara la metodología, o mejor dicho, tan estandarizada. Y por lo tanto hay que utilizar un ítem más genérico. Y aquí sería, la metodología es adecuada para lograr el objetivo general y de esta forma responder la pregunta de investigación o aceptar o rechazar la hipótesis si la hubiera, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Y la redacción, obviamente, tendría los mismos parámetros, que sea adecuada, que se comprenda con facilidad, que use una ortografía y una sintaxis correctas, etc. Las fuentes bibliográficas, el mismo criterio, más del 50% que tengan menos 5 o menos años, que no se usen fuentes secundarias. Obviamente, aquí el criterio de evaluación, al ser menos ítems, es también hay menos ítems que se puede admitir con menos de 6 puntos o menos de 5 puntos. Por ejemplo, si todos de la A a la B, los 4 ítems, están puntuados con 6, esto quiere decir que equivale a una puntuación de 100, no hay observaciones, el trabajo es publicable. Si hay un máximo de 2 con 5, pero ninguno menos de 5, con observaciones no relevantes, es publicable, pero la puntuación ya sería de 95 a 99. Si hay un máximo de 4, pero ninguno menos de 5, un máximo, perdón, de 4 ítems con 5 puntos, pero ninguno menos de 5 puntos, deben ser corregidos los ítems con 5 puntos, pero las observaciones no son relevantes, es publicable. Si tenemos un máximo de 4 ítems con 5 puntos, pero ninguno menos de 5,
entonces el trabajo continúa siendo publicable, pero debían ser corregidos los ítems con 5 puntos de la escala de Likert. No hay observaciones relevantes. Si tenemos un máximo de 2 ítems con 4 puntos, esto ya son observaciones relevantes. Debieran ser corregidos los ítems con 4 o 5 puntos en la escala de Likert, pero el trabajo continúa siendo publicable y la puntuación sería entre 80 y 89. Si hubiera un máximo de 4 ítems con 4 puntos, el trabajo ya no es publicable. Hay observaciones relevantes, debieran ser corregidos los ítems con 4 o 5 puntos y la puntuación de 70 a 80 puntos. Si hubiera más de 4 ítems con 4 puntos, es decir, más de acuerdo que en desacuerdo, el trabajo ya debería ser puntuado con menos de 70 puntos y requiere ser reelaborado o redactado de nuevo y no es publicable. Obviamente lo mismo, una sola respuesta con 3 puntos en la escala de Likert, ítems del 1 al 7, convierte al TFP en no publicable y por lo tanto se requiere reelaborarlo y redactarlo de nuevo. Y el ítem de metodología no puede ser menos de 5 para que el TFP sea publicable. Si se tienen en cuenta los ítems de redacción, de la A a la D, los ítems con letras, la evaluación será similar a la de la anterior explicación. En función del número de ítems con su puntuación, tendrá una calificación, y será publicable o no será publicable. Similar a lo que hemos explicado antes también con las letras A y D. Y lógicamente el ítem de metodología, el D, no puede ser menos de 5 puntos para que sea publicable. Una vez esto, en la segunda fase, el coordinador de metodología realiza un informe. El coordinador se identifica en este formulario y observa lo siguiente. ¿Se ha realizado la solicitud de dictamen al comité ético en el supuesto de que se maneje datos de personas? Si no, o no aplica porque no se maneja. Esta es la documentación que debiera llevar todo proyecto de investigación que solicite datos de personas. Esto, vista la revisión de la segunda fase del TFC-TFP, identificado, presenta un título, resumen, introducción y metodología de la investigación adecuados y pertinentes. Sí, sin observaciones, sí, con observaciones, no. Evidentemente, las observaciones son los ítems de las pautas de revisión que recibieron una puntuación de 3 o menos. Revisar la segunda fase del TFC colaboración. Hay que tener en cuenta que el TFC colaboración sigue otras pautas, en donde se pedía un listado de tareas, un listado del tiempo estimado, de la función de las tareas y cuáles iban a ser los criterios de evaluación. Lo que se va a ver es el listado de tareas, estimado, real, se ejecutó, este es lo que se envía. Entonces, el profesor hace la evaluación, ve las tareas, la 1, 2, 3, 4, 5, porcentaje de tareas realizadas, el desempeño y la puntuación de 1 a 100. Y el tiempo total no puede exceder del tiempo asignado a la asignatura TFC1, un crédito transferible es igual a 29 horas, o la correspondiente, digamos, cuando sea la tercera fase, TFC2, o si solamente hay un TFC1, pues la que sea. Y la puntuación está en función del porcentaje de tareas realizadas y el desempeño del alumno. Y la casilla de desempeño permite comentarios y una evaluación cualitativa de la colaboración del alumno, en función de los criterios de evaluación establecidos previamente en el formulario TFC colaboración. Aquí sería el espacio reservado al coordinador de metodología de la investigación. El coordinador lo vería y diría, vista la evaluación de la segunda fase del TFC colaboración, identificado, presenta un desarrollo de colaboración adecuado y pertinente, sí, sin observaciones, con observaciones, no. Si hubiera observaciones, un recuadro abajo para poder realizar las observaciones pertinentes. En la tercera fase, los alumnos y el profesor guía redactan un texto definitivo. Y en la segunda fase ya se había redactado con un título, una introducción y una metodología acorde a los objetivos planteados. Y en la tercera fase se completa la redacción del TFC o TFP con los resultados y la discusión y las conclusiones. Y además se completan las referencias bibliográficas que se usen en la redacción del TFC o TFP. Es decir,
se completa toda la redacción de un TFC-TFP redactado en formato de artículo o tesis. En esta tercera fase, el requisito de presentación es entregar el informe escrito en formato de artículo o tesis que comprende todo lo que es la investigación del TFC-TFP, desde el título hasta la bibliografía. Es decir, título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Es cierto que algunos apartados pueden cambiar de nombre u obviarse en función del tipo de TFC o TFP que se esté llevando a cabo. El seguimiento del desarrollo del TFC o TFP en esta tercera fase es previo a la defensa oral del TFC-TFP. Es decir, esto hay que remarcarlo. La evaluación es previa para que todos los trabajos que lleguen a la defensa oral ya lleguen con la seguridad de que el informe escrito es correcto, es aprobado, es que puede superar el examen, puede ir con tranquilidad a la defensa oral porque el informe escrito está correctamente realizado o, por lo menos, está para ser aprobado. ¿Quién hará el seguimiento? El coordinador de metodología de la investigación de la unidad correspondiente emitirá un informe de asesoría metodológica, que lo puede haber realizado él, el informe de asesoría metodológica, o alguien designado al efecto. Una vez el informe sea de aprobación de también formato y contenido, el informe del contenido del TFC-TFP se centrará en los apartados de resumen, discusión y conclusiones, dado que los otros apartados ya fueron revisados en la segunda fase. Y una vez realizada la revisión de formato y contenido, el informe se remitirá a la unidad correspondiente, es decir, la facultad o dirección de posgrado, para que se pueda proceder a la defensa oral del TFC o TFP. El TFC Colaboración sigue otras pautas de evaluación que indicaremos un poquito más adelante. Aquí vamos a poner también una pauta sugerida para evaluar la tercera fase de un TFC-TFP, que sigue el mismo criterio que la pauta establecida en la segunda fase. Igualmente, una escala de Likert de 1 a 6, 1 muy en desacuerdo, 6 muy de acuerdo, y los apartados son resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas, formato. Vamos a verlo. Resultados. En el caso de los TFCs o TFPs que manejan datos de personas, ciencias sociales o ciencias de la salud que manejan datos de personas. En los resultados veremos datos descriptivos. Describe las características de los participantes del estudio, por ejemplo, datos demográficos, clínicos, sociales, etc. Datos analíticos. ¿Utiliza pruebas estadísticas para determinar la relación entre las variables? Esto es si aplica. Datos de resultados. ¿Utiliza adecuadamente medidas de resumen de datos? Es decir, medias, desviación estándar, intervalos de confianza. Eso es si aplica, como es lógico. Y además presenta en los principales resultados, ajusta las tablas y gráficos con sus referencias en el texto si aplica y el apartado de redacción. En este caso el E. Si habíamos terminado la segunda fase de la A a la F, ahora empezamos con el E. Igual que en el apartado de primera fase, de la segunda fase, terminamos con la pregunta 18 y después obviamente venía la bibliografía que eran preguntas 19 y 30, aquí empezaremos con la número 19. Pues en la redacción empezaremos con la E. De la A a la D, la segunda fase, en la tercera fase, la E. Y veremos si la redacción está correctamente redactada, si las normas gramaticales, etc. Después viene la discusión y las conclusiones. En relación a los resultados claves, ¿resume los principales resultados con referencia a los objetivos de estudio? ¿Interpreta los principales resultados comparándolos con los resultados de estudios similares? ¿Discute las limitaciones del estudio considerando las potenciales fuentes de sesgo o de imprecisión? Estas son las limitaciones. Y la interpretación. Proporciona una interpretación global, prudente de los resultados, considerando objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes, de 1 a 6, como todos los ítems, se tiene que puntuar, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo.
Generalización. Discute la posibilidad de generalizar los resultados. Se aplica. No todas las investigaciones es posible generalizar resultados. La continuación de las conclusiones. Aporta conclusiones acordes con los objetivos propuestos en la introducción y que representan un avance del conocimiento en el área específica y, lógicamente, un ítem con letra, el F, que es la redacción de las discusiones, está correctamente redactado, sigue las normas gramaticales, etc. Y las fuentes bibliográficas, más del 50% de referencias tienen menos de 5 años de antigüedad, no usa fuentes secundarias y un ítem más de estilo y formato. Texto, tablas, figuras y bibliografía. Los textos, tablas, figuras y las referencias bibliográficas siguen las normas estándar que correspondan a la disciplina, Vancouver, APA, Turabian, lo que sea. La disciplina que corresponda, las normas usuales para esa disciplina. Y, de nuevo, la forma de puntuar esta y de calificar esta tercera fase. Sobre 100, de 0 a 100, en una escala de Likert, vamos a puntuar los puntos y todos los ítems del 19 al 31 se han puntuado con 6, es decir, muy de acuerdo. El TFC-TFP tiene 100 puntos, no hay observaciones y es publicable. Si un máximo de 3 ítems tuvieran 5 puntos, pero ninguno menos de 5 puntos, entre 95 y 99 sería su calificación, con observaciones no relevantes, y sería publicable. Si hay un máximo de 6 ítems con 5 puntos, pero ninguno menos de 5 puntos, la calificación sería de 90 a 94, con observaciones no relevantes, pero sería bueno corregir los ítems con 5 puntos en la escala de Likert y desde luego sería publicable. Si tenemos un máximo de 2 ítems con 4 puntos, tenemos una tercera fase con 80 a 89 puntos, con observaciones relevantes, deben ser corregidos los ítems con 4 o 5 puntos y es publicable. Si hubiera un máximo de 4 ítems con 4 puntos, aquí hay observaciones relevantes. Puntuación entre 70 y 80, deben ser corregidos esos ítems y no es publicable sin ser corregido esa dificultad. Más de 4 ítems con 4 puntos. Ya es una calificación menor de 70 y requiere ser reelaborado o redactado de nuevo el texto y no es publicable. Obviamente, una sola respuesta con 3 puntos en la escala de Likert en los ítems 19 al 28 o 31, pues convierte al TFC-TFP en no publicable y por lo tanto requiere ser reelaborado o redactado de nuevo. Si se incluye la valoración de la redacción, obviamente seguir un criterio de si todos son 6, 100 puntos publicables. Si solo hay uno con 5, el E o el F, pues con observaciones no relevantes, es publicable. Todos con 5, es decir, los dos, el E y el F, pues entonces entre 80 y 94 sería bueno corregirlo, pero es publicable. Pero si hubiera uno con 4, ya no es publicable. Debiera corregirse la puntuación 70-80 y si todos, es decir, los dos ítems, L y el F, son de 4 puntos, es decir, más de acuerdo que en desacuerdo, tenemos una puntuación menor de 70 y requiere ser redactada de nuevo porque no es publicable. En la pauta sugerida en otras investigaciones que no sean las que solicitan datos personales, también tenemos una escala de Likert de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, 1 a 6. Vemos primero los resultados, se presentan siguiendo la pauta establecida en el apartado de metodología, ajusta tablas y gráficos con sus referencias al texto, la redacción, el E, las letras siempre, la discusión y conclusiones, resumen los principales resultados, los interpreta en función de otros estudios similares, discute las limitaciones del estudio, similar a lo que hemos dicho antes. Es muy similar. Y la redacción, perfecto, lo mismo. Y las fuentes bibliográficas, no usa fuentes secundarias, los textos, tablas y referencias bibliográficas siguen las normas de la disciplina y, lógicamente, pues una pauta de puntuación muy similar en donde vemos los ítems de 8 a 18 y de 0 a 100 es la calificación. Todos con 6 puntos, entonces calificación 100. No hay observaciones, es publicable. Máximo 2 con 5 puntos, pero ninguno menos de 5 puntos, con observaciones no relevantes, publicable de 95 a 99. Máximo 4 con ninguno menos de 5,
puntuación de 90 a 94, con observaciones relevantes, merecería la pena revisarlas, pero es publicable. Máximo 2 con 4 puntos, de 80 a 89, con observaciones relevantes, deben ser corregidos los ítems 4 o 5, con 4 o 5 puntos en la escala de Likert, y es publicable. Si encontramos un máximo de 4 ítems con 4 puntos, ya hay observaciones relevantes, debe ser corregido, pero no es publicable. Y la calificación sería entre 70 y 80. Y más de 4 ítems con 4 puntos, es decir, más de acuerdo que en desacuerdo, requiere ser redactada de nuevo, no es publicable y tendría menos de 70 puntos. Y cualquier respuesta con 3 puntos en la escala de Likert de los ítems del 8 al 15 y el 18 convierte al TFC-TFP en no publicable y por lo tanto requiere ser reelaborado y redactado de nuevo. Si se tiene en cuenta la puntuación de la redacción, mismo criterio que el que hemos explicado anteriormente también con los ítems E y F, que son los de redacción de resultados y de discusión y conclusiones. Los ítems de resultados, discusión y conclusiones no pueden ser menos de 5 para que el TFC sea publicable. No pueden ser menos de 5. El informe del coordinador de metodología es muy similar al anterior, en donde veríamos que aquí ya no hay documentación que se debe acompañar, sino que va a haber lo siguiente. Identifica, presenta los resultados de discusión y conclusiones adecuados y pertinentes, sí, sin observaciones, con observaciones o no. Esto será el informe que haga el revisor metodológico o el coordinador directamente y, obviamente, si hubiera un revisor metodológico, este enviará el informe al coordinador de metodología. Revisar la tercera fase en el TFC, colaboración. Primero, obviamente, veremos el listado de tareas, el tiempo de ejecución, la evaluación que se ha realizado, el porcentaje de tareas realizadas, el desempeño y la puntuación, por lo tanto. Y, como siempre, el tiempo real no puede exceder el tiempo asignado a la asignatura correspondiente al TFC, en este caso seguramente sería el TFC2, y la puntuación realizadas, como en la segunda fase, está en función de las tareas realizadas y el desempeño del alumno. Y la casilla de desempeño permite comentarios y una evaluación cualitativa de la colaboración del alumno en función de los criterios de evaluación establecidos previamente en el formulario. Y el espacio reservado al coordinador de metodología de la investigación, donde de nuevo se identifica el coordinador y a continuación, vista la evaluación de la tercera fase del TFC colaboración, identificado, presenta un desarrollo de la colaboración adecuado y pertinente, sí, sin observaciones, sí, con observaciones, no. Y aquí, si hubiera observaciones, es el espacio para exponerlas. Al final de todo, se expone una pauta sugerida, que es la unión de la segunda fase y la tercera fase en una sola pauta, por si acaso se quisiera recoger toda la evaluación en un solo listado, que es simplemente lo mismo que hemos visto anteriormente, pero en lugar de dividirlo en segunda y tercera fase, es todo a la vez. Lo mismo para los otros tipos de investigaciones que no utilizan datos de personas. Y aquí estaría la pauta de calificación y puntuación en función de la contestación de los ítems. Si es publicable, no es publicable, depende del número de ítems, con 5 o más, o si hay 4 o más, o lo que sea. Y, lógicamente, la puntuación de la A a la F por lo que respecta a la redacción. Y aquí también sería una puntuación global. Esta sería la pauta, lo mismo, recoger la pauta en otras investigaciones, juntando todos los ítems que hemos visto de la segunda y la tercera fase. Además, hay un anexo que es muy importante. El día que se lleve a cabo la defensa oral del TFC o el TFP, se debe solicitar a los alumnos y a los profesores su autorización para poder publicar el trabajo. Es decir, antes hemos hablado de autores y coautores. En Chile, la ley que protege los derechos de autor dice lo siguiente, es la ley número 17336 en su artículo 23. Dice lo siguiente. Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los beneficios pecuniarios de la obra en colaboración, es decir, que tiene varios autores, corresponden al conjunto de sus coautores. Cualquiera de los colaboradores podrá exigir la publicación de la obra. Aquellos que no estén de acuerdo con que se publique solo podrán exigir la exclusión de su nombre manteniendo sus derechos patrimoniales.
Es decir, ¿por qué se hace esta ley? ¿O por qué este articulado? Muy simple. Esto es para proteger, imaginémonos que esto es una obra en colaboración, la que sea, tanto si es un trabajo final de carrera, como si es una investigación del tipo que sea, como si es una obra literaria, como si es una obra artística, lo que sea. Imaginémonos que uno de los colaboradores no quiere que se publique y él piensa que no se ha de publicar. Y, en cambio, otros de los colaboradores piensan que sí debe publicarse o debe exponerse. Si la ley no estuviera prevista esta disposición, cualquiera que dijera que no quiere que se publique, obligaría a los demás a no publicar. No. Imaginemos que es una investigación que un autor considera que no se ha hecho correctamente, que puede poner en desmedro su prestigio académico la publicación de este trabajo con su nombre. Entonces, para protegerse, ese profesor o ese investigador o ese alumno o quien sea, puede decir no quiero que mi nombre figure en la publicación. A eso tiene derecho. Lo que no tiene derecho es a evitar que se publique si otros coautores con él del trabajo quieren que se publique. Eso no lo puede evitar. Obviamente, si la publicación de un trabajo devengara unos beneficios, él, aunque no hubiera aparecido como firmante del artículo, siendo como es coautor del trabajo de investigación, tiene derecho a la percepción proporcional de los beneficios. Es decir, la ley protege a aquellos que no quieren ver que su prestigio sea puesto en entredicho por una publicación mal hecha y también protege a aquellos que, por las cuestiones que sean, alguien no quiere que se publique un trabajo y lo quiere bloquear. No. Lo máximo que se puede hacer es, si alguien no quiere que su trabajo en colaboración no se publique, lo máximo que puede hacer es que su nombre no aparezca. Pero no puede impedir que el otro coautor o los otros coautores lo puedan publicar. Es decir, cualquier trabajo que un solo autor del trabajo, un solo coautor del trabajo, desee que se publique, es publicable. El resto de coautores lo máximo que pueden hacer es suprimir su nombre de la autoría de la publicación, nada más. Ante lo previsto por esta ley, es necesario que todos los alumnos y profesores que participen en un TFC-TFP firmen el documento donde manifiestan su voluntad expresa de publicar o exponer o no publicar ni exponer el contenido del TFC-TFP en el que hubieren participado en su desarrollo y redacción. Bien entendido que al tratarse de una obra en colaboración de uno o varios alumnos con un profesor guía y asesor metodológico, si lo hubiere, cualquiera de los participantes en el TFC-TFP, alumnos o profesor guía o asesor metodológico, si lo hubiere, que manifestare su voluntad de que fuera publicado o expuesto el TFC-TFP, tendrá derecho a que se publique o exponga. Todos los alumnos, el profesor guía y el asesor metodológico deberán completar y firmar el siguiente formulario de cesión de derechos de publicación y exposición del TFC o TFP. Y el formulario será rellenado y firmado como máximo el día de la defensa oral del TFC-TFP y se adjuntará a la documentación correspondiente que resguarda los procesos de la defensa y examen oral. Como los TFCs pueden ser en modalidad seminario, es por esto que incluimos varias copias en esta guía del formulario de cesión de derechos por parte de los alumnos. Y aquí podemos ver el formulario. Cesión de derechos de publicación y exposición del TFP, los alumnos. Se identifica al alumno, aquí se identifica el TFC aquí, quién es el profesor guía, si asesor metodológico si lo hubiere, cuál es la unidad, cuál es la carrera, y dice lo siguiente: como autor del TFC arriba indicado, por este documento declaro que, primero, hablando del repositorio de publicaciones de la UNACH, deseo que el TFC-TFP sea publicado en el repositorio digital de la Biblioteca Institucional de la UNACH. En el supuesto que el TFC-TFP sea publicado en el repositorio digital de la Biblioteca Institucional de la UNACH, deseo que mi nombre figure en los créditos como coautor. ¿Sí o no? Deseo que se publique y si se publica, deseo que mi nombre aparezca, sí o no. Lo mismo si se publica en formato de libro, capítulo de libro, artículo científico de divulgación, tanto en formato impreso o digital. Si se publica, quiero que se publique, sí o no, y si se publica, deseo que mi nombre aparezca, sí o no. Exposición en un congreso, en una jornada, lo que sea, del TFC-TFP.
pues deseo que se exponga, sí o no, y si se expone, deseo que mi nombre aparezca, sí o no. Y esto se repite, varios ejemplares del formulario para los alumnos, y además también esto mismo se le solicita a los profesores, al profesor guía. Identificación del profesor guía, título del trabajo, como coautor del TFC arriba indicado, declaro lo mismo. Publicación en el repositorio, publicación como trabajo científico, exposición, sí o no. Mi nombre, sí o no. Y lo mismo el asesor metodológico, si lo hubiere. Hasta aquí la guía de seguimiento de trabajos finales de carrera o trabajos finales de programa, guía elaborada por el Departamento de Metodología de la Investigación. Como es obvio y siempre es así, quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier aclaración, para cualquier consulta que ustedes pudieran realizar. Y obviamente la pueden dirigir a este correo electrónico sin problema ninguno e intentaremos dar respuesta a todas aquellas solicitudes que nos presenten. Como es lógico, toda esta guía es un inicio y por lo tanto mejorable, y a lo largo de los años y con la experiencia evidentemente iremos mejorando cómo hacer el seguimiento de los TFCs y los TFPs. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo vídeo. Se despide de ustedes el Departamento de Metodología de la Investigación.